Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este su programa de gerencia y liderazgo a través de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio. Les recordamos que pueden descargar nuestras aplicaciones de la Mi FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Prada Voice y en nuestro canal de YouTube de Gregory Prada. Ya hay de nuevo otra historia de vida más, pero no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha alrededor del mundo y por supuesto dar las gracias a mi querida Marisol Morales por hacer posible este encuentro. Ya está con nosotros vía Zoom desde Argentina, Yelexi Mendoza. Hola, Yelexi, ¿cómo estás? Gregory, buen día, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, complacida de compartir esta mañana con ustedes y de estar en este espacio tan maravilloso. Bueno, eres una destacada psicoterapeuta dentro de otros eh, trabajos que haces. ¿Cuáles son los beneficios del miedo? Bienvenida Pues muchísimas gracias por la bienvenida y me preguntabas cuáles son los beneficios del miedo. del miedo. Solemos pensar en las emociones, y bueno, eso se ha ido desmitificando actualmente, pero solemos pensar que las emociones están divididas entre lo positivo y lo negativo, las emociones aprobadas y de emociones desaprobadas. Y en realidad todas las emociones forman parte de nuestra respuesta física, corporal, psicológica a los eventos exteriores, por lo cual son nuestros recursos. Ninguna emoción es negativa o positiva, sino que es un recurso del cuerpo que se conecta con mente, cuerpo y alma, se conecta para poder dar una respuesta. En relación al miedo, que era la emoción por la que me preguntaste, esta emoción nos protege. Cuando nuestra respuesta corporal nos indica que tenemos miedo, es para que podamos tener la disposición de protegernos. Hay algo, hay una alerta, hay algo allí, necesitamos protegernos, necesitamos revisar, necesitamos cuidar de nosotros. Entonces, para eso está el miedo, para darnos la alerta y protegernos de un riesgo. Bueno, excelente. Todos te conocen como Yelexi, la psicopedagoga, la profesional, pero háblanos sobre Yelexi, la mujer. ¿Dónde naces? ¿De dónde vienes? Yo soy orgullosamente venezolana. Nací, mis padres son de un pueblo de Carabobo, Chirgua, pero se radicaron en Valencia y ahí estuvimos, viví toda mi vida hasta hace 7 años que migré a Buenos Aires, a donde vivo actualmente con mis hijos y mi esposo. Y bueno, me estudié, mi primera profesión es licenciada en educación, en la especialidad de orientación en la Universidad de Carabobo. Allí me formé, esa fue mi primera profesión y después me formé como psicoterapeuta gestal en el Centro de Investigación del SENAIF, que también tenía su sede en Valencia y bueno, allí me hice profesional por segunda vez de la psicoterapia gestal. ¿En qué consiste la psicoterapia gestal, Yelexi? La psicoterapia gestal es una corriente, hay muchas corrientes terapéuticas, tenemos el psicoanálisis, tenemos la logoterapia, tenemos el humanismo, pero la gestal es un conjunto de técnicas que fue promocionado por Phil Peirce y en la gestal se trabaja con el presente, con el aquí y el ahora, con el cierre y la buena forma, con la actualización de la experiencia, porque a veces nos quedamos pensando en el pasado y resulta que medimos las experiencias presentes por lo sucedido en el pasado. Y lo que busca la terapia gestal es experimentar en el presente esa situación que pudo haber quedado abierta para dar un buen cierre, para que esta situación pueda tener un nuevo significado, para dar un ajuste, lo que llamamos los terapeutas ajuste creativo en el aquí y en el ahora, como elijo, porque ahí va la responsabilidad de cada individuo, elegir el cómo quiere vivir la situación en el presente. Excelente. ¿Cómo podemos definir en un individuo los trastornos de conducta? Bueno, los trastornos de conducta son muy variados, ¿okay? Son muy variados. Algunos trastornos de conducta pueden ser temporales por un momento específico, una crisis que explote una situación de conducta, y otros pueden ser ya más orgánicos y sostenidos en el tiempo. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo lo podemos definir dependiendo de ciertos aspectos que están medidos, ¿no? Es decir, bueno, mira, estoy reuniendo una variedad de síntomas y ahí puedo yo ver si
la persona está pasando por un trastorno o está pasando por un evento. ¿Ok? Es distinto. Por ejemplo, si hay un evento social donde de alguna manera todos están conectados con miedo, con urgencias, pues claro, todos vamos a estar reaccionando en ese sentido. Pero no es lo mismo cuando yo tengo ya orgánicamente ciertos trastornos por algunos síntomas que aparecen en el tiempo y perduran en el tiempo. Entonces, para que sea un trastorno de conducta, la situación debe perdurar en el tiempo Ok, y no variar. importante. Cuando alguien acude a ti por ayuda para su mejora y trascendencia personal, ¿cuáles son esos primeros aspectos en los que te enfocas? Yo en mi entrevista inicial con una persona empiezo a revisar cómo ha sido la relación con su papá, cómo ha sido la relación con su mamá, con los hermanos, con la pareja, con los hijos y después consigo mismo. Y esto es intencional. La revisión de la relación que puedas tener contigo misma, cómo te hablas, cómo te cuidas, qué piensas de ti, qué creencias tienes sobre ti mismo, es fundamental. ¿Por qué? Porque quizás hemos transversado, o sea, desenfocado el vínculo que podemos tener con nuestra parte interna, de nuestra piel para adentro. ¿Qué está sucediendo en ese mundo interior? Entonces, más allá de que hayas tenido una historia trágica, difícil, con papá, con mamá, con mi pareja, con todo eso, es importante volver al equilibrio interior y poder tener la capacidad resolutoria, la capacidad de hacerme cargo y de responsabilizarme de mi propia vida. Por eso que cuando una persona llega a mí, yo reviso todos esos aspectos y empiezo a ver cómo está ese vínculo consigo mismo para poder intervenir y restablecer, para sacarlo de la situación, por ejemplo, de la culpa, o para sacarlo de la situación de culpar a otro. Ah, te culpo por lo que me ha pasado. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo sobre lo que ha sucedido para yo entonces empezar a hacer el cambio que se necesita? ¿Qué tan importante en este aspecto es la familia para crear y desarrollar personas sanas mentalmente y emocionalmente? El Bueno, núcleo familiar, claro, la familia es fundamental, pero todo lo que vivimos dentro de la familia nos hace quienes somos ahora, en el así presente. es. No solamente eso, sino que también lo puedo traer un cúmulo de condiciones, situaciones familiares, de realidades, y yo puedo usar, fíjate bien lo que voy a decir, ¿no? Yo puedo usar eso para construirme o para destruirme. Hay muchos ejemplos de personas resilientes, personas que han encontrado en su adversidad, en su historia de vida adversa, han encontrado la capacidad para poder hacer de eso un propósito y un avance. Entonces, si bien es cierto, la situación de nuestra familia tiene mucho poder dentro de lo que nosotros podemos estar viviendo en el presente, también no nos determina, no es determinante. Entonces nosotros como adultos podemos transformar nuestra historia, estamos en la capacidad de hacerlo. Por eso que en el proceso terapéutico siempre se vuelve a sí mismo, a la responsabilidad, al darnos cuenta, a la toma de conciencia, porque yo puedo transformar, yo no puedo transformar el pasado, ¿eh? Gregory, yo no puedo transformar lo que ya pasó, pero yo sí puedo hacer algo en el presente, yo puedo hacer algo con eso hoy. ¿Cómo orientar a una persona para que logre encontrar sus talentos y su vocación? Porque hay gente que le lleva poco tiempo, pero a otra toda la vida. ¿Cómo lograr esto? Con preguntas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, lo que yo te hablaba al principio es decir, ¿cómo es la relación contigo? ¿Qué es lo que crees que eres capaz? ¿Ok? Porque tenemos las capacidades propias, físicas, y tenemos las que nos han hecho creer, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy disponible yo? ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? Y te puede sorprender que mucha gente tiene pasiones, tiene cosas que le gusta, pero como que no se atreve a poderlas en práctica porque teme el juicio del otro. ¿Qué va a pensar? ¿Qué van a decir? Si me van a reconocer esto, si yo no me quiero dedicar a una profesión, por ejemplo, yo no quiero ser abogado, yo quisiera ser dibujante, pero mi familia no me lo permite. Entonces, en ese sentido, primero hay que establecer esa capacidad
de elegir desde dentro lo que yo quiero ver realizado como parte de mis talentos. Entonces, primero eso, identificar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué creencias tengo sobre mí mismo? ¿Y cuál es mi rol en esta vida que yo creo tener? Para entonces, después de desmitificar eso, poder empezar a tomar decisiones. Excelente. Yalexi, ¿en qué consisten las constelaciones familiares? Bueno, las constelaciones familiares son una propuesta alternativa, una propuesta que está basada en varios estudios que se han hecho no solamente a nivel psicológico, sino más bien a nivel biológico. Así como nosotros tenemos conciencia de que cuando se nos transmite en el ADN, se nos transmiten rasgos físicos, rasgos biológicos, también en ese ADN viene la carga emocional, viene la carga psicológica y la trayectoria que un árbol familiar ha tenido. Quedan como ciertas deudas, ¿no? A lo que nosotros los consteladores llamamos embrollos familiares, que de alguna manera se empiezan a reflejar en los descendientes. ¿Qué pasa con la constelación? La constelación es una herramienta, no es una terapia, pero sí es una herramienta para uno poder darse cuenta dónde está el nudo familiar y poder empezar a cambiar la conciencia de cómo vemos la situación, de cómo vemos el aspecto. Entonces es poder poner de forma visual, en una constelación, se pone de forma visual aquello que está en el inconsciente de la persona. Eso que está en nuestra historia, en lo más profundo, porque como ya dije, viene con toda la carga genética de pertenecer a ese árbol familiar. Y se pone en plano para que la persona pueda verlo, honrarlo y decir, esto no es mío, esto pertenece a alguien más y yo puedo continuar con mi vida. ¿Cómo descubrir ese poder sanador que cada uno tiene en sí mismo? Ah, esa es una pregunta muy interesante. Y qué bueno que lo digas como una afirmación. Y no como una pregunta, sino como una afirmación de decir, cada uno tiene su poder sanador. Eso es muy fundamental, tenerlo como una afirmación. Todos somos nuestros propios sanadores. Un terapeuta no es el sanador, no. Un terapeuta es un guía, es una persona que te acompaña en el proceso de que te des cuenta, de que descubras lo que necesitas descubrir de ti mismo para tomar las elecciones que te hacen feliz, que te hacen feliz a ti, no que hacen feliz a la mayoría o al resto de la familia. Puede ser que estemos en discrepancia, puede ser que tu elección no sea la que yo quisiera, pero como terapeuta siempre vamos a trabajar en el poder personal de cada uno, en que lo que estoy decidiendo sea lo que de verdad quiero. Entonces, el poder sanador pertenece a cada uno. Nosotros como terapeuta acompañamos a que esa persona lo descubra. ¿Cómo? Con el diálogo, con la dialéctica, con escucharse, con empezar a preguntarse, ¿y cómo aprendiste eso? ¿Y de dónde sacas eso? ¿Cómo contraste, no? Empezar a ver desde la figura al fondo, del fondo a la figura, hasta que la persona pueda elaborar sus propios significados y tomar sus propias emociones. ¿Qué tan importante es la búsqueda del placer en en nuestras vidas? Te lo pregunto por qué, porque a uno desde niño, bueno, eso ya ha ido cambiando y cada generación y cada época es diferente, pero por ejemplo, el placer del sexo. Yo recuerdo que cuando yo tenía 9 años, que era un niño, yo escuchaba a mis adultos hablar de que el sexo era malo, o es lo que yo entendía, y eso como niño que uno no asimila, sino se traga todo, me trajo muchos problemas de bloqueo después que tuve que trabajar. Resulta que, bueno, ya tengo 52 años y ya me di cuenta que, bueno, que el sexo no es malo, simplemente pues hay que tener equilibrio. Entonces, cuando tú hablas de la búsqueda del placer que es importante para nuestras vidas, o sea, cómo defines tú el placer y por qué existe esa tendencia de muchas religiones a ver el placer como algo que es, como algo malo, que tienes que quitarte? O sea, no es fácil allí este punto. Y hay dos aspectos para mirar acá. Primero, voy a usar un principio freudiano que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Freud
en su trabajo como psicoanalista, el padre del psicoanálisis, mejor dicho, indica que nosotros tenemos dos pulsiones, ¿sabes? Como dos impulsos. Ok, Impulsar hacia la vida o la pulsión hacia la muerte. Pero no nos estamos refiriendo a la muerte física, nos estamos refiriendo como a lo contrario del placer, al displacer, al castigo, al dolor, al sufrimiento, ok, ¿no? Entonces, Freud nos dice que el ser humano se batalla entre esas dos, como entre la luz y la oscuridad, entre el placer y el displacer, entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Bien, ¿qué pasa? Ancestralmente, Gregory, desde nuestros primeros pobladores del mundo, se necesitaba estar en manada, estar en conjunto, ¿sí? Para poder sobrevivir, ¿ok? Entonces salíamos a cazar para poder sobrevivir, andábamos en conjunto, andábamos en grupo. ¿Y a quién acompañábamos? Si alguien terminaba herido, al que tenía dolor, al que sufría. Entonces se empezó a hacer una gestación de que acompañamos al sufrir, al que está sufrido, al que está mal, al que está enfermo, al que tiene problemas. A eso sí estamos como acompañados porque ancestralmente aprendimos que desde el sufrimiento hay placer. Fíjate eso, que en el sufrimiento hay placer. Que entonces las cosas tienen que ser muy difíciles, nos tienen que costar mucho, que tenemos que, ay, no, haz esto, este peso de vivir, porque nos sentimos acompañados. Y no te das una idea de el miedo que surge en mis consultantes cuando dicen voy a quedarme solo. Porque si yo hago eso que me gusta, si yo disfruto, te voy a quedar solo, no voy a estar acompañado. El miedo a quedarnos solo, que es un tema fundamental para trabajar en terapia. Uno pensará que hay muchas cosas para hablar en terapia, pero en realidad son 5 temas más o menos generales. Y uno de esos temas es la soledad, la muerte, la sexualidad, nuestro vínculo con los padres y nuestro vínculo con nosotros mismos. Son los 5 temas fundamentales que uno trabaja en terapia, viendo de diferentes formas, ¿no? Cada quien lo va hablando. Son 5 temas fundamentales. Pero bueno, volviendo a la pregunta, aprendimos que es el que sufre, que el que lo pasa mal, el que vive desde el dolor, esa es la persona que requiere ser acompañada, entonces nos ganamos. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Si hay una pérdida, si hay una muerte, estamos todos acompañándonos, ¿no? Pero no siempre estamos todos para celebrar. O sí, depende. Pero el que elige las cosas por placer, como tú lo decías, tiene la sensación de que puede quedarse solo, si se elige a sí mismo. Entonces, soy egoísta si pienso en mí, soy egoísta si pienso en mi amor propio, soy egoísta si elijo lo que a mí me. Entonces, bueno, eso lo vamos desmitificando y lo vamos trabajando en la terapia para que se pueda reconocer que también es necesario ese trabajo personal, esa conciencia individual que dentro de los 3 tipos de conciencia que tenemos, la individual, la familiar y la espiritual, esta conciencia individual necesitamos reconocerla. ¿cuáles son esas características de una persona realmente feliz? Te lo pregunto por qué, porque hoy en día con las redes sociales y yo que vivo en Estados Unidos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, la gente se va para el Times Square o para el río Hudson y se saca una fotografía y sonríe, es feliz, ¿sí? Pero resulta que porque eso me pasa, cuando yo hablo con ellos, no tienen para renta, deben, tienen deudas, se sienten solos. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona realmente feliz? ¿Cómo llegar a ser realmente una persona feliz? Bien. Una persona feliz, fíjate, la felicidad es un sentimiento que prevalece en el tiempo. Los sentimientos son de larga data, ¿no? Sentimiento es largo. Las emociones son momentáneas, son instantáneas. Ok, ¿Ok? Yo puedo sentir alegría el mismo día y sentir tristeza y sentir dolor y sentir rabia, todas juntas en un solo día. Pero sigo siendo una persona feliz. Eh, entonces, ¿cómo es eso? Yo puedo ser una persona que lleva años siendo feliz, pero en mi día a día puedo pasar varias emociones al mismo tiempo. Entonces, las emociones no están relacionadas con los sentimientos de felicidad, por ejemplo. Porque hoy
Hoy estuviste enojado, entonces ya no eres feliz. No, yo puedo ser feliz porque eso, luz, es la felicidad, se desarrolla en el tiempo, pero puedo tener un mal día, ¿ok? Entonces una persona que pueda definirse como feliz es una persona que es congruente con lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Yo soy congruente con lo que pienso, con lo que siento, ahí puedo definir como que soy feliz. O sea, yo soy feliz y estoy triste, entonces lo digo, siento tristeza porque tuve una pérdida, hoy me voy a cuidar de mí, hoy me voy a aislar un poco, voy a estar tranquila porque me estoy cuidando y puedo seguir siendo una persona feliz, ¿ok? Pero soy congruente con esas tres cosas, con lo que pienso, con lo que siento y con la acción que tomo, que es lo que decías del ejemplo, ¿ok? No hay congruencia entre lo que quizás yo estoy colocando, estoy publicando una foto, colocando cosas y de pronto mis sentimientos van por otro lado, mis emociones, perdón, van por otro lado, o mis Así es. pensamientos están en otro lado. Entonces la congruencia es la que nos puede dar la capacidad de ser felices, respondiendo a esas tres cosas, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Excelente. ¿Cuáles son las razones más comunes por las que una persona miente? Las razones más comunes es dos cosas. Miedo a ser excluido. Nos da terror. Por Wow. lo que te explicaba del ejemplo de los ancestrales, ¿no? Ok. Cuando nos incluyen, voy a dejar de pertenecer, el dejar de pertenecer a la familia, al trabajo, a una relación, me van a dejar de querer, entonces yo necesito transformar la verdad porque tengo miedo a quedarme solo, a dejar de pertenecer. ¿Ok? Entonces, esa situación puede generar esa necesidad de transformar la verdad a lo que el otro se ajuste, lo que el otro le haga bien, para que no me deje, para no transitar la soledad. Y la segunda, el reconocimiento, la necesidad de ser reconocido. ¿Ok? La necesidad de reconocimiento está entre nuestras necesidades básicas, la pirámide de Maslow, el sentirnos reconocidos, el no perder un estatus, el no perder la buena mirada del otro, es lo que hace que yo, por ejemplo, pueda manejar la situación y la mentira para no perder. ¿Ok? Porque tengo miedo a la soledad, al quedarme excluido, al rechazo. Entonces son esas dos cosas que son importantes revisar cuando una persona dice, pero esta persona, ¿por qué miente? Vamos a ir ahí, vamos a ir a si tiene miedo a ser excluido, a si tiene miedo quizá a el rechazo que pueda tener del grupo. Entonces, revisando eso, podemos trabajar en dejar de usar la mentira como un recurso para poder pertenecer o para sentirme amado. Importantísimo eso que nos dices. ¿Qué tan importante es llevar y escribir un diario personal? Fundamental, fundamental. Muchas veces, muchas personas con las que trabajo que tienen esta cantidad de pensamientos, los podemos llamar pensamientos intrusivos, el ruido mental, este, con una autopista muy congestionada de pensamientos que van, que vienen, que no tienen orden. Yo les recomiendo la escritura terapéutica. La escritura terapéutica es un ejercicio para hacer diariamente donde puedo esbozar, donde puedo expresar en unas hojas, que sea un diario, unas hojas, todo lo que yo pueda estar pensando, sintiendo, todo eso, y sacarlo, ¿no? Como sin ninguna estructura más allá de la expresión, porque la expresión nos ayuda a regular. ¿Ok? Entonces la escritura es fundamental, la escritura es muy buena y la escritura lápiz, papel, ¿sabes? Ese tipo de escritura donde hay una involucración del cuerpo en lo que estoy haciendo, ¿sabes? Porque nos conecta nuestra información óculo-manual para poder expresar. Yo recomiendo infinitamente cuando tenemos muchos pensamientos, estamos en un momento muy ansioso, o cuando no podemos tomar una decisión porque hay muchos factores, escribir, escribir, llevar un diario, escribir, expresarme. No solamente la expresión puede ser a través de la escritura, pero es una de las mejores maneras. También otras formas de expresión pueden ser el arte, ¿okay? El arte en todas sus formas. Eh, las actividades físicas también con conciencia pueden ser formas de expresión. O sea, cuando yo las intenciono, la actividad física intencional.
pueden ser una manera de expresión de lo que me está pasando dentro. Pero bueno, sí, volviendo a tu pregunta, la escritura, el diario terapéutico es fundamental para cuando necesitamos reorganizar nuestras ideas, cuando queremos tomar una decisión o cuando solamente queremos hacer una limpieza mental de lo que nos está abrumando. Entonces podemos usar la escritura. Podemos enseñárselo a los niños a escribir. Y si no sabe escribir, podemos enseñarles que se puede expresar dibujando primero, haciendo preescritura. Dibujo lo que siento, rayo, hago una expresión libre, ¿no? No tiene que ser algo concreto, pueden ser cosas abstractas, pero que saque, que exprese, ¿ok? Excelente. Bueno, eres una psicoterapeuta con muchos años de experiencia, has ayudado y ayudas a muchas personas, pero ¿cuál ha sido el mayor temor interior que has tenido que superar tú para ser la persona y la profesional que eres ahora? Dos eventos fundamentales que me permiten hoy acompañar desde mi humanidad, más allá de lo que sé, de los conocimientos, sino desde mi humanidad. El primer evento fue muy joven, mi divorcio. Un divorcio de mi primer matrimonio. Ahorita estoy hace un tiempo ya casada, hace 15 años, pero mi primer matrimonio hubo un divorcio. Y eso me permitió acercarme y decir, necesito revisar cosas en mí, necesito hacerme cargo de mi historia para no repetirla. Entonces, eso fue un cambio, un clic en mí que, bueno, que me invitó a formarme como psicoterapeuta. Entonces, esa fue la forma en la que yo sublimé o canalicé todo mi proceso de divorcio. Y la segunda fue la migración. Ya después, ya yo me había promocionado en la psicoterapia y estaba empezando a incurrir ya como terapeuta en Venezuela y fue el momento en el que tomamos la decisión de migrar y en ese mismo año tuve la pérdida de familiares de manera trágica, entonces eso también transformó, es decir, acompañar a personas en situaciones especiales, porque mi pérdida fue a través de un suicidio, mi hermano pasó por esa situación y me permitió también acompañar los procesos migratorios, los procesos de pérdida y los procesos de tragedia como es una situación como esta. Entonces, creo que si nosotros tenemos la capacidad, yo creo, estoy convencida y así ha sido para mi experiencia, tenemos la capacidad de transformar la adversidad en y ser resilientes y transformarla en que, bueno, qué puedo hacer yo con esto más allá del dolor? ¿En qué transformo mi dolor? Es una pregunta que siempre hago a mis consultantes. ¿En qué transformas el dolor? ¿En qué transformas la pérdida? ¿Qué puedes hacer con eso por otros y por ti? ¿Cómo lo puedes poner al servicio de la vida, de ayudar, a lo mejor un voluntariado, a lo mejor haciendo alguna caridad o a lo mejor poniendo toda esa energía del dolor en algo que pueda resultar favorable para un amigo, para otra persona? Entonces, la única manera de transformar cosas tan fuertes, las pérdidas, es poder transformarlo en algo útil para otro. Y eso, bueno, es lo que te quería compartir acerca de mi propia historia. Excelente. ¿Qué tan importante es para ti y bueno, y para la gente que tú ayudas, orientas, los espacios de descanso y de ocio? El descansar, el estar sin hacer nada. Fundamental, fundamental. El espacio del desconectarnos, incluso de las redes, incluso de tener que dar respuestas inmediatas a todo. ¿Sabes? A veces nos molestamos con las personas, es decir, me dejó en visto, no me contestó, pasaron unas horas y no me ha contestado. Esa inmediatez nos pone muy ansiosos. Tenemos que permitir al otro y permitirnos a nosotros poder darnos un lapso de tiempo para elaborar nuestras respuestas. Pero la inmediatez también hace que de alguna manera nos pongamos en una condición, en una situación de que todo tengo que responder. Todo tengo que saber cómo hacerlo, saber decir ya, como que es este momento. Entonces, cuando nos damos ese espacio, es decir, bueno, yo ahorita estoy en esto, me concentro, hago contacto con esto, estoy acá en el programa, estoy con el equipo de Gregory y su equipo, estoy acá. Bueno, hay otras cosas que van a hacer durante el día, pero no puedo estarme adelantando a lo que no ha sucedido porque estoy acá, aquí y ahora, ¿cierto? Por eso los Sí. espacios de descanso, de ocio,
de no hacer nada, de permitirme el descanso. Y en los niños también, es fundamental. A veces dice, ay, no quiero que se aburra mi hijo. Es que es necesario aburrirnos, es necesario aburrirnos, porque en ese aburrimiento se generan procesos mentales muy importantes como la creatividad. Entonces, la Así es. creatividad viene de estar ociosos, pensando sin ninguna estructura, y se nos ocurren grandes ideas. Entonces, el aburrimiento, el no hacer, de alguna manera, el permitirme el descanso también es parte de poder después ser más productivo, ¿no? Hay gente que no se permite el descanso porque tengo que ser productivo, productivo, y hay un punto en que implosiona. Es verdad. Aparece este síndrome del burnout, el quemado, estamos quemados de tener que responder a todo, trabajo, 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 porque no nos damos el tiempo de poder, en la agenda, nuestra agenda diaria, debe existir el espacio del descanso, pero no como una opción, así, bueno, si puedo descanso, no, sino como una necesidad. Así como tengo agendado el almuerzo, así como tengo agendado una reunión, así como tengo agendado una consulta, tengo agendado mi espacio de descanso. Mira, puedes, no, en ese horario no puedo. ¿Por qué? Porque tengo agendado mi descanso. ¿Ok? Eso es colocarlo como parte fundamental de tu salud, el descanso. Excelente. Para toda la gente que te quiera seguir, contactar, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, por Instagram me pueden ver como @entrenos_terapia. También en mi página web www.entrenosterapia.com. En Telegram tenemos un espacio, un canal que se llama Cápsulas de Paz. Y una vez al mes tengo con el equipo de Conexión Plus Radio, que es una radio que está en Perú, tengo un espacio para compartir temas como los de hoy, que sale una vez al mes y se llama Entrenos Terapia a través de la plataforma de Conexión. Excelente. ¿Haces consultas solo presenciales o también online? No, la mayoría, casi el 90% de mis consultas son online porque después de pandemia tuve la demanda, digamos, de muchos servicios de venezolanos en el mundo entero que estaban requiriendo del proceso terapéutico, bueno, por las condiciones que vivimos en el mundo entero con relación a la pandemia. Después de eso, no solamente atiendo a venezolanos, sino que se fue generando toda una comunidad de personas que fueron compartiendo el servicio y su experiencia conmigo y bueno, atiendo personas de todo el mundo, de Latinoamérica, de Europa, etcétera. Y también actualmente en el espacio que tengo en Buenos Aires estoy trabajando de manera presencial. ¿Okay? Excelente. ¿En qué proyectos trabajas en este momento? ¿Tienes viajes? Cuéntanos. Sí, estamos por llevar un taller que se llama Conscientemente Ser, estamos esperando llevarlo a Lima. También estoy por publicar con una coterapeuta y escritora que está en Caracas, que se llama Kimberly Cabrera. Estamos haciendo un diario terapéutico para adolescentes, donde hay una serie de actividades para hacer por día. Esta propuesta va a salir pronto, que bueno, se llama el diario de Kim Yele, como un recurso terapéutico, y también trabajo en generar recursos terapéuticos para usar en consultorios dentro de todo tipo de atención terapéutica, como juegos y información que nos puede ayudar los terapeutas dentro del proceso de acompañamiento. Entonces, en eso estoy actualmente. Excelente. ¿Cuáles son esos grandes sueños que aún sientes que debes alcanzar? Bueno, dentro de los grandes sueños, yo generar más propuestas literarias donde puedan expresarse todos estos ejercicios y todas estas actividades que las personas pueden recurrir para trabajar con su salud emocional, para trabajar con su salud mental en todas las edades, ¿ok? En eso estoy concentrada porque este es el primer diario de Kim y Yele y va a ser una serie, una colección de diarios para diferentes temas, con adolescentes, con niños, con adultos. ¿Ok? Entonces eso es bastante un sueño que se está gestando para poder llevarlo
adelante y pues también seguir trabajando en todo lo que corresponde a manera individual y grupal de llevar salud, salud mental, salud emocional, desde diferentes maneras y bueno, desde las perspectivas que yo manejo. Yo manejo la terapia gestáltica, las constelaciones, la biodecodificación, entonces hacer ese conjunto, ¿no? Dependiendo la situación de la persona, ese conjunto de servicios para que pueda responder a las necesidades de cada uno. Bueno, ya lamentablemente casi nos vamos. ¿Cuál será la huella que dejará Yelexi Mendoza? ¿Cómo quieres que te recuerden? Bueno, yo creo, así como muchos bueno, de los migrantes venezolanos que estamos en diásporas por el mundo, creo que esa huella ya se está mostrando, ¿no? La calidad del servicio, la calidad de nuestro profesionalismo, la calidad de ser resilientes y seguir, ¿sabes?, trabajando, de mostrarnos nuestra naturaleza humana en todos los rincones del mundo, pero especialmente eh, yo acompaño procesos de vida, pero que también son parte de mí, o sea, no solamente mi profesión. Es que yo no hablo de lo que yo no he usado, yo no hablo de lo que yo no he vivido. O sea, que lo primero que alguien cuando se acerca a mí sabe que yo voy a pasar primero por mí, eso que yo puedo estarte acompañando y eso que puedo estar, lo voy a pasar primero por mí. ¿Por qué? Porque no hay forma de acompañar a otros, sino cuando estamos haciéndonos cargo de nuestra propia historia. Entonces, creo que la huella es esto, ¿no? Es decir, frente a un humano, frente a otro, cómo acompañar, cómo, cómo amar sin ser, sin influir, digamos, y sin romper con la libertad de otro. Excelente, Yelexi. Bueno, ya un último mensaje. ¿Qué le dices a toda la gente que nos ve y que nos escucha para que, como tú, que eres un ejemplo, luche por su sueño y lo más importante, que nunca se rinda? Los sueños, todo sueño que empieza con una idea y nosotros lo acompañamos, puede hacerse una acción y termina siendo una realidad. Entonces, no es que hablemos de destino, es que hablamos de poder tomar las decisiones correctas, las que más te hagan sentir bien, te hagan sentir estable, saludable, lo que necesites para poder entonces verlo hecho realidad. Así que mi llamado es a poder escuchar esa voz interior, atender a esa relación interna consigo mismo y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que a mí me está pasando? Dejar de culpar, porque yo soy así porque mi papá, yo soy así por mi mamá, yo soy así porque yo viví horrores en el... Sí, eso sí existió, y no se va a negar, pero no, nada hacemos con vivir con esa situación pegados a ese pasado, sino que fundamental es poder decir, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso que me pasó? ¿Qué hago con eso que viví? ¿En qué lo transformo? ¿En qué, como bien me preguntaba, en qué huella quiero transformar esto? Porque si no, no hay manera de romper con ese hueco que es las situaciones vividas, esa historia dolorosa. Si no la transformo, no me hago cargo y dejo de culpar, entonces siempre va a ser mi sombra y siempre me va a estar persiguiendo y no voy a poder avanzar en la vida. Entonces, mi mensaje ya final es es preguntarnos eso. ¿Qué hago y en qué transformo lo que yo he vivido? Bueno, Yelexi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia de vida. Bendiciones para ti y muchos éxitos. Muchísimas gracias, Gregory, por la invitación. Ha sido un placer para mí este espacio. Y bueno, estoy a la orden para cualquier momento, cualquier situación, cualquier persona que se quiera contactar conmigo. Acá estamos para acompañarlos en el proceso que estén viviendo. Bueno, excelente. Si hay algún WhatsApp que tú puedas dar para que la gente tome nota, para que te Sí, escriban. código de Argentina 11 6553 4623. Bueno, Yelexi, muchísimas gracias por todo, de verdad que sí. Y a mi querida Marisol,
Morales, por hacer posible este encuentro, a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestro Instagram Live, a través de nuestro YouTube Live, a través de las aplicaciones de la radio de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio, y que nos verán diferido en el canal de YouTube de Gregory Prada. Les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, dejar un comentario, dar un like, compartir y lo más importante, nunca se rinda. Bye bye, chao.